Hoy vamos a saber el significado profundo de lo que es la estrella de David, más allá que tenga que ver con Israel, la conciencia de Israel y todo ese tipo de cuestiones. Es simplemente el aspecto físico de un estómago físico, pero también un aspecto espiritual, un estómago espiritual. El alma tiene hambre. Podemos tener y estar saciados físicamente, pero tener un alma desnutrida. Para alimentar esta alma necesitamos un pan, pero no un pan cualquiera, un pan de la vida, un pan del espíritu. ¿Ok? Entonces, básicamente el triángulo que va en ascenso es mucha vida material y poca vida espiritual. Y el que va de descenso, la vida espiritual y poca vida material. En el centro sería el trabajo de nuestra alma, y eso lo explica Albert Goslan en uno de sus videos. Ustedes colocan significado de la estrella de David, Albert Goslan, y ahí lo van a encontrar. ¿De dónde sale todo este tipo de cuestiones? Les recuerdo que si usted espera una lectura literal del texto de lo que vamos a leer, quizás no le va a llamar tanto la atención porque estamos haciendo una profundización a nivel de Sot, de secreto, de espíritu, de lo que va más allá del texto. Si a usted le interesa la espiritualidad y quiere ver un poquito más allá de lo que le dice su Biblia, el Nuevo Testamento, etcétera, quédese porque habrá cosas bastante interesantes. Así que voy a compartir pantalla en este momento y vamos a leer el primer texto, que tiene que ver con eso de saciar la desnutrición del alma. En, digamos, Mateo 4:4, en ese relato donde Jesús se encuentra con el adversario y le dice, convierte estas piedras en pan y aliméntate, Jesús le responde, no solo del pan vivirá el hombre, alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, alimento espiritual. Ya hemos hablado de perspectiva elevada y percepción caída. Percepción de la carne, percepción del espíritu. Y tener esa visión bajo el nacimiento del espíritu. Todo esto sale en Deuteronomio 8:3, que básicamente, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Curiosamente aquí hay un cambio, ¿ok? Aquí dice de la boca que sale Yahvé vivirá el hombre, y en cambio Jesús de Nazaret de la boca que sale, o todo lo que provenga de la boca de Dios. Entonces, bueno, aquí no me voy a meter el tema de que Yahvé no es el mismo Padre de Jesús, porque eso ya lo vimos en videos anteriores. Curiosamente, Jesús hace esos leves cambios para referirse a Dios, al real Dios. Pero bueno, continuemos aquí. Vamos ahora a de dónde nace esto, de la perspectiva del espíritu, y hace la distinción en ese relato supuestamente con Satanás, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, y viene de aquí. Cuando Nicodemo torpemente le dice, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, para las interpretaciones de la carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, para las interpretaciones o profundizaciones del espíritu. Alimento de la carne, alimento del espíritu o para tu alma. Entonces aquí nace la percepción elevada y la percepción caída. Eso ya lo explicamos en otros videos más, no me voy a detener en eso. Así que en Juan 4:30 podemos leer, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, nuevamente entendiendo percepción de carne, ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús les corrige por 50ª vez,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es la primera pista. ¿De qué va la comida? En la primera respuesta sería, la comida trata de hacer la voluntad del Padre, del único, del Creador. Buscar la voluntad del Padre. Esa debe ser nuestra comida. Esa es como la primera respuesta. ¿Ok? Continuemos. Vamos a leer un poquito el texto de Juan 6, verso 35, que dice: Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Aquí dice, yo soy el pan de la vida, por lo tanto tenemos de buscar ese pan. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice esto que del cielo he descendido? Jesús le respondió, no murmuren entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Aquí está una primera distinción. Nuevamente, el pan físico que no da vida, porque la carne para nada sirve, no da vida, es algo temporal. Por lo tanto, no se puede jactar de no, cuando yo te di el pan en el desierto y todo lo demás, porque aquí Jesús ya contradice eso y dice, ese pan no sirve para nada porque murieron igualmente. Entonces podemos seguir leyendo arriba. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Nuevamente entendiendo la percepción caída de la carne. Ellos creen que, ¿cómo puede ser posible que esté proclamando el canibalismo? Y Jesús le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis en vosotros vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Eso va a tener más sentido más adelante. Ok. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Esto es más difícil porque lo que dice Jesús de Nazaret básicamente es, el que coma de mi sangre, el que bebe de mi sangre, el que coma de mi cuerpo tendrá vida eterna. Y por eso se le hizo difícil a los que oyeron. Realmente está apelando al canibalismo. ¿De qué trata todo esto? Obviamente eso se tenía que escuchar con una percepción profunda del espíritu. Y para eso nacer de nuevo. Porque las cosas espirituales le serán locura a la gente. Y esto les parecía locura porque Jesús estaba hablando en un lenguaje que no podían comprender. ¿Qué significa comer de su cuerpo y beber de su sangre? Ya tenemos una pista. El pan significa su palabra, su mensaje. Si podemos leer aquí ahora, fíjense. En el verso 56 que leímos anteriormente, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto se responde cuando leemos Juan 14, 23 al 27, que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
en plural, el Padre y el Hijo. El que no ama mi palabra no va a guardar o no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y continuamos aquí. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dicho, decir, palabra, y su palabra es vida. Y en su palabra está la verdad. ¿Ok? Suena a cristianismo, pero esto es espiritualidad. ¿Ok? Mantengan ese punto porque, Simón, estás hablando de cristianismo. Te convertiste al cristianismo. Estás hablando ahora de la Biblia. Pareces un pastor. No, aquí hay puntos importantes dentro de la espiritualidad a tomar en cuenta. Por eso yo tomé la estrella de David. El alma está hambrienta por un pan de su espíritu o del espíritu que la habita. El alma no se alimenta por pan físico, por consumismo, por más dinero e incluso por más conocimiento, sino que al alimentar el alma con el pan de la vida del espíritu, el alma tendrá la capacidad de tener una fortaleza de producir frutos. Por eso se le llama el árbol de la vida. El árbol de la vida es el mapa del alma. Y como todo árbol, en el futuro este mapa de la vida, cuando se desbloquean las energías, produce frutos buenos en cada dimensión. En la dimensión de la sexualidad, en la dimensión de la personalidad, en la dimensión de la palabra, en la dimensión de las emociones, en la dimensión de los límites, en la dimensión de la unión entre emociones y palabras, en la dimensión de la misericordia, en la dimensión de la inteligencia, de la intuición, del conocimiento experiencial y del retorno a esa comunión con el Padre, con el infinito. Tiene un sentido profundo todo esto. No solamente es un tema de cristianismo, es un tema de espiritualidad. Solamente que estamos usando los textos para llegar a un punto determinado dentro de los evangelios. Como ya he dicho, ahí donde está la manipulación, porque ya hemos visto que en la Biblia hay mucha manipulación, pero también no debemos desechar el libro, tenerle odio al libro, sino más bien recibirlo y ver los puntos de luz dentro de tantas tinieblas y tantas cosas que se dicen sobre ese libro. Así que vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a ver qué dice el otro texto. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, el pan de la vida, su palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras, el mensaje, el conocimiento y todo eso, que no solamente es lo que vamos a leer, sino que también lo que vamos a escuchar del espíritu, porque él en el futuro nos lo va a recordar en comunión, en secreto, en esa oración. Ese mensaje de buscar, como dijimos en el primer texto, buscar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se consigue en oración, porque esa es la comida que el Hijo se alimentaba. Y es de esa misma comida que nos quería dar a nosotros. Buscar y hacer la voluntad del Padre, porque los que son guiados por el Espíritu son realmente hijos de Dios, porque escuchan al Espíritu que fue dado a la hora de nacer de nuevo, en la nueva naturaleza, y por lo tanto no será ningún esfuerzo hacer todos los frutos del Espíritu que se menciona en Gálatas. ¿Ok? Se entiende el punto. Sigamos aquí, Lucas 11:11 al 13. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si pescado le pide, en lugar de eso le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo o vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? El Espíritu. Ese es el gran regalo. Ese es por medio del Espíritu voy a recordar las palabras. Por lo tanto, el Espíritu es fundamental en todo esto. Sigamos, Juan 14:17. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Visión, lo que hablamos en el video pasado. ¿Por qué no lo ve? Porque el mundo en realidad no nace del Espíritu. El mundo todavía no ha nacido del Espíritu. El mundo no está espiritualizado.
El mundo está juzgando siempre mediante la vista, mediante la comparación, mediante el juicio. No está su visión espiritualizada. Por lo tanto, no lo puede ver y si no tiene la visión, no puede conocer. Por eso une. Porque no le ve y porque no ve el reino, no le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora dentro con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. ¿Ok? Tú tienes un espíritu infinito y eterno, no por medida. Yo tengo un espíritu infinito y eterno. Todos tenemos un espíritu infinito y eterno. Pero debemos de nacer de nuevo para escuchar ese espíritu, utilizar ese espíritu, ser guiado por ese espíritu. Esas son las gran diferencias. Por eso, hay algo que habla en el cristianismo, que es una cosa es ser criaturas de Dios y otra cosa son ser hijos de Dios. Por eso lo usan más que todo para, digamos, para ser excluyentes, para hacer clasismo espiritual. Y no es la idea. Es decir, todos tenemos un espíritu porque todos tenemos vida, estamos vivos. ¿Ok? Partiendo por ahí. Pero la gran distinción entre los hijos de Dios y los que no se dejan guiar por este espíritu, que no aceptan la filiación, es que no son guiados, no nacen de nuevo, no producen fruto y siguen las derivas del mundo. Y entra esas famosas etiquetas, no, los mundanos y los espirituales, que es lo mismo que la nueva era habla de los despiertos y los dormidos, que al final es una forma de clasificar balurdamente a los seres humanos para sentirse superiores, y eso no debe de ser así desde mi punto de vista, sino que simplemente es, digamos, un paso más, un paso de lo literal a lo profundo, un paso de la carne a lo espiritual. Y esa es la decisión que debe uno tomar. No es algo que sea automático, porque no todos viven esa vida, no todos les interesa el tema de la espiritualidad, no todos buscan el espíritu, no todos le llaman la atención el mensaje del maestro. Entonces hay que ver en ese sentido. Sigamos compartiendo pantalla y por eso es que aquí, pues Dios no da el espíritu por medida. El espíritu infinito está dentro, pero uno lo debe de buscar, interesarse. Una cosa es tener a Dios dentro. Otra cosa es tener a Dios en nuestra vida diariamente. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Por eso se dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto. Ya hablamos del nuevo pacto, pero hablamos ese pacto a nivel de la carne. La distinción del nuevo pacto con las contradicciones en lo literal de Pablo de Tarso con el judaísmo. Pero Pablo de Tarso habla a nivel espiritual. Porque aquí al lado dice, no de la letra, un nuevo pacto que no es de la letra. Por lo tanto, al decir que no es de la letra, no se puede comparar ese pacto antiguo y ponerlos a la par. Porque se habla de un pacto, un nuevo comienzo, una nueva alianza desde el espíritu. Ahí lo dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, no significa que porque tú tienes una Biblia bajo el brazo y tú vas todos los domingos a la iglesia y tú colaboras en la iglesia y estás encerrado en la iglesia, eres un ser espiritual. Y que lees todos los días la Biblia, ya eres un ser espiritual. Porque eso se llama textolatría, como dice Mario Sabán. Más bien los que son guiados y los que producen frutos del espíritu. Son más nobles unas manos que hacen que unas manos que rezan. ¿Ok? Entonces, hay que estar pendiente con ese punto, realmente. Porque la letra mata, más el espíritu da vida, vivifica. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, nuevamente. La letra, el espíritu. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, que era la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Por lo tanto, no vamos a estar guiados por un libro, no vamos a estar guiados por una religión, no vamos a estar guiados por un ministro o por leyes absurdas humanas. Vamos a estar guiados por el Espíritu, porque Él es el último que nos va a llevar, o el primero que nos va a llevar a todas las cosas, a mejores caminos. Por eso es hacer la voluntad del Espíritu del Padre. Ese es nuestro verdadero alimento. ¿Ok? Juan 16, 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque Él va a recordar todas las cosas que el Hijo dijo, básicamente. El Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, aquí está. El Espíritu está la verdad. Veamos aquí ahora en Juan 8:31. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso que hay que presentar primero este texto de el Espíritu de la verdad, y Él los guiará toda la verdad. En el Espíritu está la verdad. Por lo tanto, cuando escuchemos la palabra del Maestro y se une con el Espíritu, ahí se va a conocer y vamos a caer en la cuenta de las cosas. Y ahí va a comenzar la verdadera liberación. El Espíritu es el que hace libre a la persona. No lo hace una religión, no lo hace un libro. Se lo voy a poner así en grande. Se lo repito nuevamente. El Espíritu es lo que te hace libre. No lo hace una religión, no lo hace un ministro, no lo hace un libro, ya sea cual sea, la Biblia, el libro Durante, el caballo de Troya, el quien sea. Lo hace el Espíritu. Y lo dice la misma Biblia. Este Espíritu con el tema de su palabra, y ambos te harán caer en la cuenta y vas a empezar a ejercer esa libertad. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto de justicia es cuando el maestro dice que vuestra justicia sea mayor que el de los fariseos, porque si no, no entrarán al reino de los cielos. Es decir, esta justicia es el amor. La justicia realmente es el amor. El ser humano, a medida de que las palabras de Jesús, que son vida, resuenen dentro de nosotros, vibren, ya como nosotros lo dijo Jesús, lo confesó Jesús, que estamos muertos y somos guías de muertos, ciegos y guías de ciegos. Somos doblemente muertos. En el espíritu estamos dormidos. Como dijo, date cuenta, esos son símbolos cuando él dice, Lázaro duerme, y después dijo, Lázaro ha muerto, para que ellos entendieran. Igualito, el espíritu cuando duerme dentro de nosotros, es como que nosotros tuviéramos muerto espiritualmente, porque no tenemos conciencia de nada. Estamos alejados de, la, de lo espiritual. Entonces, si nosotros espiritualmente estamos dormidos, estamos muertos. Esa es la primera muerte. Por eso es que ellos son homicidas desde el principio, porque nos mataron, nos durmieron. ¿Ve? Y entonces la segunda muerte es cuando uno muere en la carne, pero con la primera muerte. O sea, es doblemente muerto. Entonces Jesús, cuando despierta a la persona espiritualmente en vida, que fue lo que pasó en su momento, Él lo está resucitando a la persona en vida, lo está haciendo nacer en el espíritu. O sea, ese nuevo nacimiento es el despertar espiritual. Lo que pasa es que Él utiliza esa analogía porque el ser humano no tiene la capacidad de poder comprender sus palabras. Y de allí viene, a partir de Jesús en adelante, el ser humano tiene una transformación. Desde Jesús para atrás, el ser humano tiene una resurrección. Los que tienen un nuevo pacto en su mente, en su corazón, en el cuerpo de gloria. El cuerpo de gloria es la evidencia de que el ser humano tiene la ley dentro de su corazón, tiene el amor dentro de su corazón, dentro de su vida. Y el cuerpo es la manifestación del espíritu y del amor. Y todo eso es una relación. Nada de eso se pela una con la otra. Todo está perfectamente armado con todo. El nacimiento espiritual, la resurrección, lo que significa la muerte, la segunda muerte, el primer nacimiento, el segundo nacimiento. Todo es una sola cosa, una sola. Eso está amarrado o encadenado
para poder uno ir a la información mayor o a la imagen completa. Pero bueno, eso está ahí, hermano. Por lo tanto, el reino de los cielos, la espiritualidad, no es cómo te vistes, no es de dónde vas, no es por cuántas páginas de la Biblia te leíste, ni por cuántas iglesias visitaste. Nada de eso. Es simplemente la búsqueda constante del espíritu diariamente y alimentar a tu alma con la palabra del maestro. Y todo eso te lo va a guiar el espíritu. Ya llegará a un punto que nadie va a ser enseñado por alguien, como dice la escritura. Porque todos conocerán a Dios. Eso es una profecía. Porque son enseñados por el espíritu. Entonces, sí, Dios da el espíritu, pero no va a violentar el libre albedrío de aquellos que realmente quieren buscar y ser alimentados, o simplemente quieren alimentar el cuerpo, como la multiplicación de los panes y los peces, y proclamar, eres el Mesías, libertador, cuando realmente están diciendo eso porque estaban saciados su estómago físico. La pregunta es, ¿van a buscar el pan de la vida espiritual con las mismas ganas que algunas veces buscaron el pan físico y se saciaron? Si debéis tener rey, que el Padre de las luces sea coronado en el corazón de cada uno de vosotros, como el Espíritu gobernante de todas las cosas. ¿Hasta cuándo tendré que teneros paciencia? ¿Es que sois todos débiles de comprensión espiritual y deficientes en fe viviente? ¿No veis acaso que el producir milagros y el hacer prodigios materiales no ganan almas para el reino espiritual? Cuando nosotros saciamos a la multitud en la multiplicación de los panes y peces, eso no los condujo a tener hambre por el pan de la vida, ni sed por las aguas de la rectitud espiritual. Cuando su hambre fue saciada, no buscaron entrar en el reino del cielo, sino más bien quisieron proclamar rey al Hijo del Hombre, a la manera de los reyes de este mundo, solo porque quieren seguir comiendo pan sin tener que ganárselo con el sudor de la frente. Y todo esto nada hace por revelar el Padre Celestial o por adelantar su reino en la tierra. Oro porque mi Padre unja vuestros ojos para que podáis ver y abra vuestros oídos para que podáis oír, para que lleguéis a tener fe plena en el Evangelio que os he enseñado. Esa es la pregunta, por eso el maestro no aceptó ningún tipo de títulos de reinos físicos. Huyó al monte y oró, porque esos no son los procedimientos. Percepción caída de la carne, percepción elevada del espíritu. Ahí está el punto del tema. Si no te conoces a ti mismo, no verás que eres hijo del Padre. Si no buscas en tu mochila que tienes una linterna que ilumina, no caerás en la cuenta de que eres hijo y no esclavo. Y estarás exento o estarás dependiendo de los ojos físicos o un cuarto oscuro. Si te conoces, verás que eres hijo. Si no te conoces, estarás en la pobreza, estarás constantemente en la tiniebla. Si no conoces tu bolso interior, no podrás sacar la linterna y la darás uso. Es por eso la distinción. Puedes tener el espíritu dentro de ti, todos los seres humanos lo tienen. Otra cosa es que busquen ese espíritu, saquen la linterna y lo usen todos los días como alimento de su alma. Fíjense, yo no hablo aquí de una religión. En un punto yo hablé de religión. Otra cosa que yo usé ese libro, la Biblia, para mostrar el trigo de las cizañas de la manipulación. Y para mostrar un punto, busquen al espíritu. Ya saben que tienen el espíritu, búsquenlo. Y que sea el que domine vuestra vida diariamente. Y ya, hasta ahí. Buscar la voluntad del Padre, como vimos al inicio. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que me envió. Bastante claro, ¿verdad? Es todo el tema de la palabra. Así que bueno, si te gustó este análisis, hay varios. ¿Dónde? En esta lista de reproducción que se llama Reflexiones Incómodas, donde todas las mañanas hacemos análisis espirituales. También ahí hice análisis literal. También hice un análisis de las contradicciones y las confrontaciones teológicas entre el cristianismo y judaísmo y muchísimas otras cosas más. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.